puedo saber si en verdad soy salvo? ¿Cómo puedo saber si en verdad he recibido salvación? ¿Verdad? Si el día de hoy yo muero, ¿cómo tengo la certeza de que me voy a ir a la presencia de Dios y no a la condenación eterna? Y bueno, esa es una pregunta muy válida que toda persona debería hacérsela en verdad. Porque muchos a veces creen que son salvos porque hicieron una oración alguna vez que no es bíblica, o porque alguien les dijo que son salvos, o porque creen que porque son buenas personas y hacen buenas obras se van a ir al cielo. Y no es así, no funciona así. ¿Verdad? Las obras no dan salvación, Cristo da salvación. Entonces, hoy quiero hablar de algunos temas, de algunos puntos, digamos, que nos pueden demostrar, asegurar si en verdad estamos en la fe, y si no, pues llamarían nuestra atención para más bien correr a los pies de Cristo buscando esa salvación y ese perdón que tanto necesitamos. Entonces, primero empezamos con el hecho de que esa pregunta en sí, si alguien tiene esa duda de cómo sé si soy cristiano o no, ya es un buen punto, ya es una buena señal, digámoslo. Porque normalmente un no creyente no se pregunta esas cosas porque no piensa en esas cosas, porque no le interesan esas cosas, ¿no? Si no cree en Dios, si no cree en Cristo, seguramente no cree en el cielo y el infierno, y aún así lo crea, va a creer que de alguna manera se va a librar de la condenación. Entonces no se preocupan mucho por esas cosas. Un creyente sí. Y muchas veces cuando un creyente está pasando por momentos en los que está luchando duramente con un pecado, está luchando con la duda, tal vez le cuesta confiar en el Señor y algunas cosas así, y piensa, ¿será que en verdad soy salvo? ¿O, o todo es emocional? ¿O qué? Si estoy luchando con esto, si me cuesta creer, si me cuesta esto, ¿si en verdad soy salvo o qué pasó? Entonces es importante que nos hagamos esa pregunta. Y quiero ver algunas marcas, algunas señales de cómo saber si uno en verdad es salvo. Si tú te has hecho esta pregunta, pues déjame decirte que en verdad necesitas responderla con estas marcas que te voy a dar hoy. La primera es que todo cristiano en verdad tiene que creer en el Evangelio, tiene que creer en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo toda su fe y su confianza en Cristo para la salvación de su alma. Es decir, tú tienes que creer, como Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Dios hecho hombre, encarnado, que vivió una vida perfecta en la tierra, que murió en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados, para comprar tu salvación y la vida eterna, ¿verdad? Y tu adopción como Hijo de Dios. Si tú no crees eso, si tú no crees en la persona de Jesús como el Hijo de Dios y en su obra redentora en la cruz, si tú no crees en eso, en su Evangelio, no eres cristiano. Un cristiano que no cree en la persona de Jesús no es cristiano. Tienes que creer en eso. Pregúntate, ¿crees en verdad en la deidad, en la divinidad de Jesús, que Él fue 100% humano y 100% divino o no? ¿Y crees en lo que hizo en la cruz, que murió y resucitó al tercer día y todo lo que eso significa? Ahí está. Esa es la primera y la más importante para mí, la más fundamental de todas las preguntas. Si alguien no cree, de hecho, puede tener algunas otras cosas más, sí, pero si no cree, no importa, no es cristiano. Segundo, el amor. El amor. Y voy a ir rápidamente por el tiempo, para no hacer un video demasiado largo, pero quiero ir rápidamente. Eh, el amor, todo cristiano va a amar a los demás. No solo a los no creyentes, porque a veces decimos, sí, tenemos que amar a los no creyentes tenemos que darles amor para que ellos puedan venir a Cristo y ver el reflejo de Cristo en nosotros. Ok, está perfecto. Pero muchas veces nos olvidamos de amarnos entre hermanos en Cristo, entre cristianos, entre creyentes. Y eso es peligroso, porque un cristiano en verdad va a amar a sus hermanos en Cristo, a sus hermanos en la fe, a su familia de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos, en su amor por los unos por los otros. Si tú no amas a tus hermanos en Cristo, yo me preguntaría si en verdad eres cristiano. Eh, Muchas veces, y es muy común hoy en día que la gente diga que los cristianos somos hipócritas, y muchas veces es simplemente porque dice, ustedes se mienten entre ustedes, en la iglesia hay chismes, hay divisiones, ustedes no se aman entre ustedes mismos. ¿Qué clase de cristianos son? Y es muy cierto porque en verdad somos así. Tenemos que amarnos. Si tú lees el Evangelio de Juan, vas a ver que habla mucho sobre el amor, sobre todo en el capítulo 15, cuando Jesús habla del amor, él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Después dice, eh, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O sea, habla mucho sobre amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no es fácil. Muchas veces la gente no nos cae bien y sin embargo tenemos que amarles. Caer bien y amar no es lo mismo. Tienes que amar. Y el punto, como dijo Jesús, como yo les he amado. ¿Cómo nos amó? Al punto que Él dio su vida por cada uno de nosotros, los que creemos. Entonces tienes que estar amando a la gente hasta el punto que estés dispuesto a dar tu vida por ellos. Así es el amor de un cristiano, ¿verdad? Léete primera de Juan capítulos 3 y 4 y vas a ver que habla mucho sobre el amor. Y sobre el amor entre los creyentes, ¿verdad? Es muy importante. Siguiente, un cristiano va a vivir en humildad. ¿En qué sentido? En el estar completamente y constantemente convencido de que ha sido un pecador y que se merece nada más que el infierno. Y sin embargo está completamente agradecido todo el tiempo, cada día, con la obra de Jesús, con lo que Jesús hizo al morir en la cruz por él, por su salvación, por su perdón de sus pecados y todo lo que hizo Jesús en la cruz. Va a estar completamente agradecido viviendo en humildad. Muchos cristianos, creyentes, hay veces que creen que se merecen el cielo, que ellos merecen lo que Dios les da y cómo Dios les ha salvado, que ellos se merecen, cuando no es así. No te mereces nada, yo no me merezco nada. Muchos creen que son mejores que otros creyentes y todo eso, ¿no? Algunos creen que de alguna manera le están haciendo un favor a Dios al ser cristianos, cuando el favor realmente es el que Dios nos ha hecho a nosotros, porque no tenía que hacerlo, no lo merecemos y sin embargo Él nos lo dio. Entonces es una constante humildad, un constante agradecimiento a Dios, reconociendo que no merecemos nada. Siguiente, en un cristiano verdadero va a existir un cambio de preferencias. Es decir, vamos a decirlo así, un verdadero cambio de vida, ¿verdad? Un cambio de afectos. Cuando venimos a Cristo, Pablo nos dice en Corintios que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo era antes de llegar a Cristo, antes de ser salvado por Cristo, ya no existe. El viejo Javier ya no existe, ¿verdad? Todo lo que yo era, lo que me gustaba antes, mis deseos, mis intereses, mis sueños, ya no existen, ya no importan, cambia. Y ahora todo es los deseos de Cristo, los anhelos y los intereses de Cristo y de su reino, y todo es para la gloria de Él. Hay un cambio en las cosas que yo prefiero. Antes amaba el mundo y las cosas que el mundo me ofrecía, ¿verdad? El alcohol, tal vez algunos la droga, el cigarro, la fiesta, la mentira, el chisme, la fornicación, todo ese tipo de cosas, lo amabas. Yo lo amaba. Pero cuando vienes a Cristo, em, se da un cambio radical en tu vida. ¿Qué es lo que sucede? Empiezas a amar a Dios y las cosas de Dios, las cosas que Dios ama, y entonces eso produce un odio hacia las cosas que el mundo te ofrece, ¿verdad? Entonces empiezas a vivir para Dios y no para el mundo. Hay hoy en día, lastimosamente, muchos que creen y enseñan que uno puede estar al mismo tiempo en el mundo y al mismo tiempo en Cristo y no pasa nada. Y eso es no solo una herejía, es algo muy peligroso y muy dañino, porque muchos creyentes piensan que pueden vivir para el mundo también, o complaciendo los deseos de la carne, y que no pasa nada, y están equivocadísimos. Entonces, no es así. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y que todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, si tú crees que puedes ser cristiano y al mismo tiempo seguir viviendo de fiesta, de borracheras, de fornicación, de adicciones, de mentira, de chisme y de muchas otras cosas más, de pecado abiertamente, y al mismo tiempo estar con Cristo, es imposible. No puedes. No puedes servir a dos señores. Jesús dijo que un siervo no puede servir a dos señores, porque o va a amar al uno y aborrecer al otro, o viceversa, va a amar al otro y aborrecer al uno. ¿Qué quiere decir eso en el tema del que estamos hablando? Si tú estás viviendo para el mundo, a la larga estás viviendo para Satanás. Y si vives al mismo tiempo para Cristo, a uno de los dos vas a amar más, a uno de los dos vas a querer más, vas a obedecer más, a uno de los dos vas a dedicarle más tu tiempo y tu devoción. Y si somos sinceros, normalmente es el mundo el que gana. Es el que gana. Pues no normalmente, siempre, porque si amas al mundo no amas a Cristo. Con Jesús es todo o nada.
Juan nos dice en una de sus cartas, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Ahí está. Tienes que amar a Cristo y lo que significa es abandonar todo lo que eras. Hay un cambio de preferencias, hay un cambio de amores, podríamos decir. Eres una nueva persona, eres una nueva criatura y necesitas algo diferente. El otro día escuchaba una ilustración sobre esto que dice, imagina que tú tienes un plato de comida delicioso, un banquete, tu comida favorita en una mesa y al lado está un plato de basura, con moscos, asquerosa, maloliente, podrida, basura. Y si tú pones a un cerdo, ahí lo sientas a la mesa y le haces que escoja entre esos dos platos, el que va a escoger, verdad, es la basura. Porque eso es lo que conoce, eso es lo que quiere y es más, se siente orgulloso de que esa es su comida. ¿Cuál escogerías tú? Espero que la respuesta no sea la basura. Pero yo escogería el banquete. Y lo mismo es con el mundo. Una vez que tú vienes a Cristo, todo lo que Él te ofrece son deleites. Incluso los problemas que a veces vienen con eso te llevan hacia un deleite en Él, hacia delicias a su diestra. Y un día vamos a estar comiendo el banquete de la gracia de Dios, ¿verdad? En las bodas del Cordero. Y ya no escoges la basura que el mundo te ofrece, porque hasta te repugna, te da asco lo que el mundo te puede ofrecer, porque no tiene nada de bueno. El pecado se puede mostrar como algo muy sabroso, como algo bueno, como algo muy agradable a la vista, que llame tu atención, muy tentador, pero lo único que en verdad termina ofreciendo y garantizando es perdición, muerte, no solo en esta vida, sino sobre todo en la eternidad, con una condenación en el infierno. Entonces, uno empieza a cambiar por las cosas de Dios, ¿verdad? El pastor John MacArthur dijo en una ocasión, la persona que no muestra ningún deseo por las cosas de Dios y no tiene inclinación a evitar el pecado o el deseo de complacer a Dios, no es habitada por el Espíritu Santo y por lo tanto no es de Cristo. Si tú no tienes ningún deseo de dejar el pecado, es más, vives pecando y ni siquiera te arrepientes, no te sientes mal, créeme, con el dolor del corazón te lo digo, tú no eres cristiano. Un cristiano en verdad odia el pecado y cuando cae, porque todos vamos a caer, vamos a luchar, pero cuando caes, créeme, te vas a sentir mal. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la convicción de pecado. Todo cristiano tiene convicción de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Le podemos llamar cargo de conciencia. Pero cuando uno cae, porque uno va a caer, se siente mal. Cuando uno cae en el pecado, por más pequeño que sea, no importa el tipo de pecado, una mentira o adulterio, cualquier pecado que sea, uno va realmente a sentirse como sucio, como basura. ¿Por qué? Porque sabes que le has fallado a Dios y has hecho algo que a Él no le agrada. Entonces, te vas a sentir mal, va a existir una convicción de pecado en ti. No importa lo que sea ese pecado. Entonces, cuando no te sientes así, es porque el Espíritu Santo no está obrando en ti. El Espíritu Santo obra y te enseña lo que está bien y lo que está mal a través de su palabra y a través de la sabiduría, del discernimiento. Créeme, tienes que sentirte mal cuando pecas. Si no, no hay salvación en verdad. Eh, otra de esas, otra marca es la obediencia a Dios. Un cristiano va a obedecer a Dios. Obviamente el no creyente no tiene la mínima intención de obedecer a Dios, ¿verdad? No le importa para nada. Pero un cristiano, en verdad un creyente verdadero, va a obedecer a Dios hasta su muerte de la mejor manera posible. No le vamos a obedecer de la forma perfecta como deberíamos, no le amamos como deberíamos a Dios, pero vamos a darle lo mejor que tenemos. Y cuando a veces caemos, buscamos a Dios para que nos levante y seguimos adelante, seguimos perseverando. El cristiano verdadero va a perseverar hasta el fin en su obediencia y también va a haber una lucha con el pecado. ¿Por qué? Porque vas a querer tanto servir a Dios, pero vas a luchar porque el pecado y el mundo y Satanás quieren arrastrarte de vuelta a eso para alejarte de Cristo. Pero un verdadero cristiano se va a mantener firme porque tiene garantizada su salvación y porque necesita de Dios para luchar y porque necesita obedecer a Cristo. Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si tú dices que amas a Cristo, tienes que obedecer sus mandamientos. A veces te vas a equivocar, pero vas a seguir dándolo, ¿verdad? Siguiente es negarse a sí mismo y tomar su cruz. Un verdadero cristiano se niega a sí mismo, abandona todo lo que era, renuncia a todo lo que era. Eso es a su forma de ser, a su forma de vivir, a sus malas amistades. A veces incluso hasta la familia nos toca renunciar, porque hay familia que nos rechaza o lo que sea.
uno está dispuesto a dejarlo todo y abandonarlo todo, lo que tiene, lo que es, con tal de seguir a Cristo, y eso es tomar su cruz, al punto de dar nuestra vida por Él. Ese es un verdadero cristiano, ¿verdad? Un cristiano verdadero va a vivir en santidad, apartado para Dios, para el servicio de Dios. Santidad obviamente viene de la obediencia, pero la santidad es también el ser transformado, ¿verdad? Una vez que tú recibes tu justificación y eres salvado por la gracia de Dios, por medio de la fe que ponemos en el Evangelio de Jesús, viene un proceso de santificación en el que empiezas a ser transformado constantemente. Y cada día te estás pareciendo más a Cristo, te estás acercando más a Él. ¿Por qué? Porque necesitas ser santo. Un cristiano es santo. La palabra nos dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces uno tiene que ser santo. ¿Y por qué dice sin santidad nadie verá a Dios? Porque básicamente un cristiano que no es santo no es cristiano. Santidad y salvación van de la mano. Santificación y salvación son una sola. No hay otra forma. Un cristiano verdadero es santo y vive en santidad, ¿verdad? Es importantísimo entender eso. Un cristiano va a caminar en la luz. Eso lo ves en primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y un cristiano está progresivamente siendo transformado y va a caminar de acuerdo a la luz de Jesús, siguiendo los pasos de Jesús. Él es la luz del mundo, entonces sigues esa luz y empiezas a vivir como Cristo vivió. Un verdadero cristiano hace de su caminar en Cristo el caminar de Cristo, es decir, tú sigues sus pasos, sigues las huellas de Cristo, imitas a Cristo lo más que puedes y empiezas a vivir como Él, en la luz de Jesús. Y la fe, finalmente, la fe, hablamos de esa fe que es probada, que cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones, por problemas, nuestra fe solamente se fortalece, se hace más grande, más fuerte, ¿verdad? Muchas personas dicen que tienen fe, que creen, pero cuando vienen los problemas, se terminan alejando, se terminan yendo, y eso demuestra que en verdad no había fe. Y muchos dicen, perdieron su salvación. No, no es que perdieron su salvación muchas veces, es simplemente que nunca lo tuvieron. Y como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron de nosotros para demostrar que no eran de nosotros, ¿verdad? Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no tienen fe, en verdad. Y todo es emocional, entonces cuando vienen los problemas ellos se terminan apartando porque no había fe en verdad. Y no habían sido salvados en verdad. ¿Por qué? Porque cuando Dios te salva, Él te va a dar todos los recursos que necesitas para mantener tu salvación de alguna manera. No porque la pierdas, sino porque vas a ejercitar tu salvación y vas a perseverar, la perseverancia de los santos, que es una doctrina fundamental de la iglesia. Vamos a seguir perseverando y Dios te va a dar la fe hasta el último día. Hasta tu último aliento te va a dar la fe para que puedas lograrlo. Y tu fe va a ser probada. Pedro nos dice en 1 de Pedro 6:9 que nuestra fe es probada como el oro. Nuestra fe es más preciosa que el oro, que cuando es probado y pasa por el fuego, resulta ser refinado, y nuestra fe cuando es probada y pasa por el fuego, resulta en alabanza, en gloria y en honor, en la revelación de Jesucristo. Es decir, que cuando pasamos por el fuego y pasamos por las pruebas, nuestra fe solamente se fortalece. No nos alejamos, nos afirmamos más en Él y nuestra fe se agranda. Entonces, básicamente esas son. Obviamente existe el fruto, los frutos dignos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu, amor, paciencia, gozo, bondad, benignidad, dominio propio. Todo eso funciona. Si un verdadero creyente no tiene eso, no es un verdadero creyente. Un cristiano que no tenga el fruto del Espíritu, que no esté no solo sirviendo a Dios en las obras y haciendo cosas buenas, sino que todo su carácter, toda su persona está siendo transformada, no hay verdadera salvación. Entonces, lo único que yo puedo decirte para terminar es, piénsalo, hazte estas preguntas. ¿Estoy yo viviendo de esta manera? ¿Hay estas marcas, estas señales en mi vida? ¿Son realmente evidentes en mí o no? Y si las son, pues qué bueno, porque estás asegurando que has recibido salvación. Y eso te va a dar un ánimo, y que el Señor te anime para que tú sigas viviendo para Él. Y si es que no, y tú dices, chuta, parece que en verdad no he sido salvado, pues créeme, es ahora el día en el que necesitas correr a los pies de Cristo, pedirle que te dé la fe que necesitas para creer en Él y en su Evangelio, venir en arrepentimiento y fe, arrepiéntete de tus pecados y confía en Él para la salvación de tu alma. Y créeme que esa salvación que tú tanto necesitas,
Él te la va a dar, no te la va a negar.